Bienvenidos al podcast TechOp 503 de Noticias El Salvador SV. Se ha modificado el nombre ya que el contenido de la información de este podcast es tan amplia que resulta difícil embarcarla y limitarla a un solo nombre. El propósito es expandir los estándares que ya están disponibles en el podcast sin disminuir la calidad, sino expandir más y más sus posibilidades. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal, Browup y en los links que encontrarás en la descripción. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. Estamos en casi todas las plataformas como TechOp 503 de Noticias El Salvador SV. Gracias totales. Hoy es 5 de febrero de 2026. Y si hubiera que ponerle un titular al día, sería algo como el fin de una era. Totalmente. Hoy ha expirado formalmente el último tratado de desarme nuclear que quedaba en pie entre Estados Unidos y Rusia, el START 3. Así, sin más. ¿Se acabó? Desaparece un pilar que, con sus más y sus menos, ha definido la seguridad global durante décadas. Nuestra misión hoy es sumergirnos en las fuentes que tenemos para entender qué significa vivir sin esa red de seguridad y, sobre todo, cómo esta nueva tensión se está filtrando ya a otros frentes. Claro, al económico, al tecnológico, al político. ¡A todo! Es que el gran error sería pensar que esta es una crisis que ha salido de la nada hoy. Lo que estamos viendo es más bien el síntoma final. La fiebre. Exacto. Es el síntoma de un sistema de seguridad que llevaba años, en la UCI. Los mercados, que son muy poco sentimentales para estas cosas, ya lo daban por muerto. Ya lo habían descontado, como se suele decir. Totalmente. La noticia de hoy es sencillamente la firma del certificado de defunción. Y claro, aunque fuera previsible, la confirmación oficial de que ya no hay reglas escritas en el juego nuclear dispara la incertidumbre. Y eso es veneno para la economía. Es el veneno favorito de la economía global. Vale, aquí hay mucha tela que cortar. Vamos a intentar tirar del hilo para entender qué está pasando realmente. Empecemos por lo básico. ¿Qué es lo que se ha roto exactamente? Pues se ha roto el último límite que existía. El tratado START 3 ponía un techo muy claro. Cada potencia podía tener como máximo unas 1.550 ojivas nucleares listas para ser lanzadas. Y 700 sistemas para lanzarlas. Eso es, ya fueran misiles, submarinos, bombarderos. El caso es que según los últimos datos fiables que manejamos, tanto Estados Unidos como Rusia ya superaban ese límite. Un poco, sí. No por la cifra escandalosa, pero sí lo suficiente para demostrar que la barrera, digamos, psicológica y legal ya se había roto antes de hoy. Ya hablamos de cifras que marean. O sea, entre los dos gigantes acumulan casi el 90% de todo el arsenal nuclear del planeta. Se dice pronto. A veces se nos olvida la escala. Hay 9 potencias nucleares en total. Pero lo de estos dos es que está en otra dimensión. Totalmente. Cuando hablamos de estos números, corremos el riesgo de verlos como fichas en un tablero, pero la capacidad destructiva que representan es simplemente abrumadora. Y con el tratado ya caducado, el cruce de declaraciones es un poema. Sí, un poco contradictorio, ¿no? Por un lado, el Ministerio de Exteriores ruso ha sido tajante. Las obligaciones ya no son vinculantes y punto. Lanzan un dardo a Washington por, según ellos, ignorar sus propuestas y avisan de que están listos para tomar medidas técnico-militares. Que suena bastante ominoso, la verdad. Cierto, pero es que al mismo tiempo, casi como si viviéramos en una realidad paralela, otras fuentes diplomáticas nos dicen que se está negociando a contrarreloj un acuerdo de caballeros. Un pacto no vinculante. Exacto. Una especie de pacto para seguir respetando los límites de forma extraoficial mientras se intenta parir un nuevo tratado. Es un intento desesperado por mantener algo de previsibilidad en un escenario que se ha vuelto completamente salvaje. No obstante, en mi opinión, es un parche muy frágil para una herida muy, muy profunda. Sobre todo porque en esas hipotéticas negociaciones futuras hay un elefante en la habitación, ¿no? O más bien un dragón. El dragón. La Casa Blanca insiste en que cualquier nuevo pacto tiene que ser a 3 bandas e incluir a China. Y aquí es donde la geopolítica del siglo XX choca de frente con la geoeconomía del XXI. El factor chino lo cambia todo. Absolutamente. Pekín tiene un arsenal nuclear mucho más pequeño que el de Washington o Moscú, pero está creciendo a una velocidad de vértigo y se niegan en redondo a sentarse en esa mesa. Su argumento es simple. Su argumento es: cuando tengáis un arsenal comparable al nuestro, hablamos.
Esto crea una parálisis estratégica total. Claro. Pero lo fascinante es que esta parálisis no es solo militar, y no es solo una nueva carrera, es un cambio en las reglas del poder. La disuasión nuclear se basaba en la amenaza de destrucción mutua, un juego de no agresión. Sí, el famoso MAD. Eso es. La disuasión económica, en cambio, se basa en la dependencia. China no necesita amenazar con misiles si puede amenazar con detener la producción mundial de coches eléctricos. Es un arma mucho más sutil. Y mucho más efectiva hoy en día. El poder ya no es solo quién tiene la bomba más grande, sino quién controla los interruptores de la economía global. Exacto. Porque si ya no puedes confiar en los tratados, tienes que confiar en tu propia fuerza. Y la fuerza, en el siglo XXI, ya no se mide solo en misiles, sino en el control de los materiales que hacen funcionar el mundo. Y eso nos lleva de cabeza a la otra gran noticia del día. Que es el anuncio de una alianza estratégica entre Estados Unidos, Japón y la Unión Europea para blindar las cadenas de suministro de tierras raras. Y deberíamos pararnos un segundo aquí porque el término tierras raras suena a algo exótico y lejano, pero es la base de toda nuestra modernidad. De todo lo que usamos cada día. Son 17 elementos químicos sin los cuales no tendríamos motores para coches eléctricos, ni teléfonos inteligentes, ni aerogeneradores. Ni la industria militar más puntera. Ni mucho menos. Son, para que nos entendamos, el petróleo del siglo XXI. Y el problema es que la OPEP de este nuevo petróleo tiene un único miembro con poder de veto. China. Ni más ni menos. Un miembro que ejerce un dominio casi absoluto. No es solo que China tenga las mayores reservas, es que controla más del 60% de la producción mundial. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, apenas llega al 15%. Una diferencia abismal. Por eso esta nueva alianza es tan crucial. Su objetivo es crear una especie de zona de libre comercio para estos minerales, pero con una regla clave: establecer precios mínimos. Ah, eso es muy astuto. Es muy astuto, porque una de las tácticas de China ha sido inundar el mercado y hundir los precios para que cualquier mina que intentara abrir en Occidente fuera inviable económicamente. Claro, mataba la competencia antes de que naciera. Exacto. Al garantizar un precio estable, se da oxígeno para que nuevos proyectos mineros y de procesamiento puedan competir. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ya ha puesto sobre la mesa $1.600 millones para una empresa minera nacional. Es una declaración de intenciones en toda regla. Totalmente. Y esa misma lógica, la de asegurar recursos estratégicos, la vemos también en un campo mucho más tradicional, el energético. El petróleo. Hay un giro de 180 grados en la política de la administración Trump hacia el petróleo venezolano. Se está buscando activamente que las empresas estadounidenses vuelvan al país y se habla de un plan de inversión brutal. ¿De cuánto hablamos? De unos $100.000 millones. Ya hay noticias de que 50 millones de barriles de crudo venezolano van de camino a Houston. Sí, pero es una jugada con una memoria muy corta. Si hablas con analistas más escépticos, te recuerdan que la inseguridad jurídica que provocó la estampida de esas mismas empresas de Venezuela no ha desaparecido por arte de magia. No, claro. Poner $100.000 millones en ese tablero puede ser visto no como una oportunidad de oro, sino como un riesgo monumental. Es una apuesta de altísimo voltaje que depende de equilibrios políticos muy frágiles. Desde luego. Y la geografía juega un papel clave. El presidente de Colombia se ha reunido con Trump y una de las ideas que se barajan es usar la infraestructura colombiana, sus oleoductos y puertos. Para sacar ese crudo. A sacar ese crudo venezolano y llevarlo a Estados Unidos. Es un ejemplo de diplomacia económica muy pragmática. Ahora bien, este enfoque de negocios son negocios contrasta de una forma brutal con la tensión puramente militar que estamos viendo en Oriente Medio. Sí, ahí la diplomacia parece haber desaparecido del mapa. Totalmente. Irán anuncia una mejora integral de su programa de misiles balísticos y, más importante aún, un cambio de doctrina militar. Pasan al ataque. Pasan de una postura defensiva a una ofensiva. Estás escuchando Tech Up 503, de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. La respuesta de Trump no se ha hecho esperar, ha sido directa y sin ambages. Una gran flota se dirige a Irán. Es que son dos mundos, el de la negociación por recursos y el de la amenaza militar directa, conviviendo en el mismo planeta y en el mismo día. Y toda esta coctelera de incertidumbre nuclear, guerras por los recursos y tambores de guerra, pues tiene un eco inmediato en los mercados más nerviosos, los más volátiles. En las criptomonedas, por ejemplo.
Hoy lo hemos visto con lo que ya se está llamando el jueves negro del Bitcoin. Efectivamente, Bitcoin ha sufrido una caída tremenda, perforando la barrera psicológica de los $70.000 y perdiendo casi una 10ª parte de su valor en un solo día. Uf. Pero el titular no es la caída en sí, sino el efecto dominó que ha provocado. Ha fulminado de un plumazo casi $1.000 millones de inversores que apostaban al alza. ¿1.000 millones? Para que la gente se haga una idea, es el equivalente a que una de esas grandes empresas tecnológicas valoradas en $1.000 millones, un unicornio, se hubiera evaporado en 24 horas. Es una barbaridad. Y la causa de esa evaporación, según se lee, es una ola de liquidaciones forzadas de posiciones apalancadas. Suena terriblemente complejo. Y lo es, pero se puede explicar de forma sencilla. Posiciones apalancadas es, básicamente, invertir con dinero prestado para intentar multiplicar las ganancias. Pedir un crédito para invertir. Algo así. Si compras 100 euros de Bitcoin y sube un 10%, ganas 10 euros. Si te apalancas y pides prestados 900 para invertir 1.000, con la misma subida del 10%, ganas 100 euros. Vale, entiendo el atractivo. El problema es que el riesgo también se multiplica. Si el precio cae bruscamente, el sistema que te ha prestado el dinero te obliga a vender inmediatamente para recuperar su préstamo. Eso son las liquidaciones forzadas. Y esas ventas hunden más el precio. Exacto. Y claro, esa venta masiva y forzada hunde el precio todavía más, lo que provoca que otros que también estaban apalancados tengan que vender. Es una espiral destructiva, un círculo vicioso que se retroalimenta. Un auténtico castillo de naipes. Y en medio de este desplome global, de este miedo extremo del que hablan los analistas, emerge una historia que parece sacada de un guión. La paradoja de El Salvador. La paradoja de El Salvador. Es una apuesta a la contra que desafía toda lógica de mercado. Mientras el mundo vende presa del pánico, el gobierno de El Salvador anuncia que aprovecha las rebajas para comprar más Bitcoin y añadirlo a sus reservas nacionales. Una decisión económica de un riesgo casi suicida que, sin embargo, tiene un trasfondo político muy potente. La popularidad de Bukele. El presidente Bukele acaba de cerrar el año 2025 con una popularidad por las nubes, casi del 92%. Una cifra increíble. El motivo principal de ese apoyo masivo es la mejora espectacular de la seguridad en el país, aunque la gente siga preocupada por el coste de la vida. Es fascinante cómo usa ese capital político ganado en la lucha contra las maras para justificar maniobras económicas que en cualquier otra democracia serían impensables. Totalmente. Y esa conexión entre seguridad y política exterior se ve en otro detalle de hoy. El propio Trump ha agradecido públicamente a Bukele la captura de casi 12.000 pandilleros. Sí, he visto la noticia. Muchos de los cuales, según sus palabras, están ahora mismo en cárceles salvadoreñas. Es un claro ejemplo de cómo la política de seguridad interna se convierte en una moneda de cambio en el escenario internacional. Una que te permite tomar riesgos en otras áreas. Exacto. Hemos visto cómo la inestabilidad global se manifiesta en ejércitos y mercados. Pero hay otra forma de inestabilidad, más silenciosa pero igual de corrosiva: la pérdida de confianza en las élites. En quienes nos gobiernan. Y nada ejemplifica mejor esa crisis de confianza que las constantes y sórdidas revelaciones del caso Epstein, del que hoy hemos conocido nuevos archivos. Es un tipo de volatilidad muy distinta. No se mide en dólares o en ojivas, sino en reputación. Pero su impacto económico y político es innegable. Y no se debe subestimar. Para nada. En estos nuevos documentos, el nombre de Donald Trump vuelve a aparecer al menos 20 veces, aunque las fuentes insisten en que no se le atribuye ninguna conducta delictiva corroborada. Ya. También se menciona de nuevo al expresidente Bill Clinton y a su esposa, Hillary, que tras negarse en un principio, finalmente han aceptado comparecer ante la Cámara de Representantes. Pero la controversia principal, lo que está generando una indignación mayúscula y lo que denuncian a las propias víctimas, es la asimetría de la justicia. ¿A qué te refieres con asimetría? A que se han divulgado sin ningún tipo de protección los nombres y datos personales de 43 víctimas, algunas de ellas menores de edad en el momento de los hechos. ¡Qué barbaridad! Mientras tanto, los nombres de muchos de los hombres poderosos que participaron en esa red aparecen tachados, censurados, redactados. Se protege al poderoso. Se protege al poderoso y se expone a la víctima. Es la imagen perfecta de esa crisis de confianza de la que hablábamos. Y aquí es donde volvemos a la conexión con el poder económico real.
Jeffrey Epstein no era solo un depredador sexual, era un financiero de élite con una red de contactos que llegaba a lo más alto de la política y las finanzas mundiales. Era la definición de poder. Totalmente. La publicación de estas conexiones, incluso años después de su muerte, puede hacer temblar carreras, reputaciones e imperios. Un nombre en esa lista, aunque no implique una culpabilidad legal inmediata, puede hundir las acciones de una empresa, dinamitar un acuerdo comercial o destruir una campaña política. Es la volatilidad reputacional. Esa es la volatilidad reputacional. Un riesgo intangible, pero con consecuencias muy, muy tangibles. Al final del día, el panorama que se dibuja es el de un mundo en plena y, caótica reconfiguración. Los viejos acuerdos de seguridad, esos pactos que evitaron la catástrofe nuclear durante el siglo XX, se han evaporado. Han desaparecido. Y en el vacío que dejan, surgen nuevas alianzas y nuevos conflictos que ya no se libran en el campo de batalla tradicional. La guerra del siglo XXI se combate en las cadenas de suministro de minerales críticos, en la volatilidad de los mercados de criptomonedas y en las negociaciones a cara de perro por los últimos recursos energéticos del planeta. Y eso nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Si el Tratado START representaba las reglas de un mundo bipolar que ya no existe, la gran pregunta es, ¿cuáles son las reglas del juego actual? Es la pregunta del millón. Con la disolución de los límites formales y el auge de la competencia económica como el arma principal de nuestra era, esto plantea una cuestión fundamental. Quizás estamos presenciando en directo cómo las nuevas carreras armamentísticas ya no se miden en ojivas nucleares, sino en chips y minerales, sino en la capacidad de fabricar semiconductores, en el control de las tierras raras o en la soberanía sobre las monedas digitales. Puede que el campo de batalla haya cambiado de forma, pero el objetivo último de la supremacía sigue siendo exactamente el mismo de siempre. Gracias por habernos acompañado en TCAP 503 de Noticias El Salvador SV. Recuerden que pueden apoyarnos vía PayPal y seguirnos en su plataforma de audio preferida. Hasta la próxima.